¿Perdón? Muy bien, estábamos con estos ejercicios. Ya íbamos a empezar con los ejercicios. Estábamos viendo los límites laterales, ¿verdad? Ah, ok. Entonces vamos más arriba. No, es aquí. No, es más abajo. No, esto no lo hemos visto, ¿verdad? ¿O sí? Estábamos aquí. Límites infinitos. Yo les comentaba que hay dos situaciones. Uno, donde quien es infinito es el límite, es decir, la función, el valor al cual se aproxima la función es infinito. Ese es un caso. Es decir, la variable se aproxima a un valor definido, a x igual a a, ¿sí? Y a la x aproximarse a a, ya sea por un lado o por el otro, la función se va a más infinito o a menos infinito, ¿sí? Ese es uno de los casos de los límites infinitos y fue el que analizamos. Y ya comentamos que los valores de x donde la función tiende a infinito o a menos infinito, ya sea por ambos o por un lado, se llama asíntota vertical, ¿sí? Asíntota vertical. Bien, aquí tenemos precisamente eso, fíjense bien. La línea x igual a a se llama asíntota vertical de la curva y igual a f de x, si por lo menos una de las siguientes declaraciones es cierta. ¿Y cuáles son esas declaraciones? Que el límite cuando x tiende a a de f de x sea infinito, que también en a pero por la izquierda sea infinito, o que por la derecha también en a sea infinito. Si se acuerdan que yo se los acabo de decir, ¿no? Ya sea por un lado o por el otro sea infinito, o por ambos. Ahí están esas 6 posibilidades. La otra es, obviamente, que sea menos infinito y que por la izquierda o por la derecha sea menos infinito, es decir, estas dos. ¿Sí estamos? Muy bien. Aquí tenemos algunos límites trigonométricos, ahorita los vamos a estudiar. También una cosa, fíjense bien, esto es interesante, la función logaritmo natural. ¿Están de acuerdo que la función logaritmo, más bien, no necesariamente logaritmo natural, sino logaritmo de cualquier base, sin ninguna transformación, es decir, la función logaritmo pura, tiene esta forma, su gráfica, ¿sí o no? ¿Verdad? Tiene esta forma. ¿No oigo? Sí. Bien. ¿Están de acuerdo que también aquí hay un límite infinito? Si x tiende a 0 por la derecha, ¿qué pasa con la función? Se va a menos infinito. ¿Sí están de acuerdo? Por eso aquí lo pone. Para la función logaritmo de cualquier tipo, aquí está poniendo logaritmo natural, pero para cualquiera se cumple. Siempre y cuando no experimente ninguna transformación, sea la función logaritmo pura. ¿Sí? Entonces, si x tiende a la derecha, observen, a la derecha a 0, la función se va a menos infinito. A ver, si yo les pregunto, ¿cuánto es el límite de la función cuando x tiende a 0? ¿Qué me dirían? Pero yo les estoy preguntando el límite. El límite cuando x tiende a 0. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto? No existe. ¿Por qué no existe? ¿Por qué no existe el límite en 0?
¿Por qué no existe el límite en cero? ¿Por qué no existe en cero? Ya lo explicamos. A ver, ¿alguien? ¿Cuánto vale el límite en cero? ¿Cuánto? A ver, de nuevo, es que no te... Habla más fuerte. No. A ver, ¿cuánto vale el límite en cero? ¿Cuánto? Fuerte. No está definido. No. A ver, si yo les digo que el límite no existe, ¿por qué? ¿Por qué les digo que el límite no existe? No. ¿Por qué no existe el límite? Para que un límite exista, ya lo dijimos, ¿qué se necesita? ¿Y entonces qué pasa allí? Nada más existe por la derecha. Entonces el límite no existe, esa es la razón. ¿Sí? No existe el límite, ¿por qué? Porque solamente hay por un lado. Y para que exista, tiene que ser por ambos lados. ¿Queda claro eso? ¿Sí o no? ¿Sí? O sea, es muy diferente, fíjense, ojo, es muy diferente decir el límite es infinito a decir que no existe. El infinito existe, ¿no? ¿Sí o no? Entonces no es lo mismo decir que tiene infinito que no existe, no es lo mismo. En este caso no existe. ¿Por qué no? ¿Eh? ¿Por qué, joven? ¿Tu hijo? Sí, tú aquí el que estás derecho. Sí. A ver, de nuevo. ¿Se fijan cómo no ponen atención, chavos? A ver, ¿por qué no existe el límite, hijo? Tú, sí. No es por ambos lados. Estamos diciendo que tiene que existir por ambos lados, hijo. ¿Vale? Ok, vamos a continuar. Yo creo que estos... A ver, dice, explica con tus propias palabras cuál es el significado de la ecuación. A ver, vamos a ver. Dice, el límite de f de x cuando x tiende a 2 es igual a 5. ¿Qué significaría eso? A ver, así rápidamente, alguien que quisiera decir qué significa eso. Adelante. ¿Quién? A ver, de nuevo. Bueno, cuando x tiende a 2, tanto por la derecha como por la izquierda, la función no va a ser a 5. ¿Sí? El valor de la función va a ser a 5. Eso significaría. Ahora dice, ¿es posible para esta declaración que sea verdad y aún que la función evaluada en 2 sea igual a 3? Explica. Sí, sí es cierto. Eso sí es válido. A ver, les explico. Miren, esta de aquí, esto significa eso. Aquí tenemos x, f de x. Aquí tenemos el valor infantil de x, que es 2. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Vale? Bien.
Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si se fijan, estoy cambiando la escala, ¿verdad? Estoy haciendo más chiquita en tiempo. Entonces, cuando x vale el límite, cuando x tiende a 2 de f de x de 5, 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, este punto es al cual se acerca el límite. Pero lo voy a poner como punto blanco. Ahorita les explico por qué. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo es f de x? ¿Cómo es su gráfica? No sé, porque no me la dan. Yo voy a hacer una gráfica cualquiera. ¿Sí? La idea es que tengo que pues hacer más o menos algo para que se visualice. Entonces vamos a suponer que esa es la gráfica de la función, ¿sale? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Bien. Fíjense por qué lo puse punto blanco. Porque dijimos que el límite, ¿qué significa? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué? ¿Qué más? Que nunca va a valer 2. ¿Sí o no? Nunca va a valer 2. Esa es la idea central del límite. Se va aproximando. Cada vez va a estar infinitamente cerca a ese valor, pero nunca va a tomar dicho valor. Entonces, x jamás va a valer 2. Se aproxima. Por eso es que aquí le pongo punto blanco, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí se fijan que, a ver, les pregunto, el límite, ¿este límite existe aquí en esta gráfica? ¿Por qué? Porque por ambos lados se aproxima 5. ¿Sí están de acuerdo? Bien, ahora lo que me dice el ejercicio ¿es posible para esta declaración que sea verdad que aún bajo que el límite se cumpla, la función evaluada en 2 sea igual a 3? O sea que la función en 2 valga 3. ¿Eso es posible? Sí, sí es posible. ¿Por qué? Porque es muy diferente el límite al valor de la función. El límite en 2 es 5, pero la función en 2 vale 3. ¿Sí? Esto sí es posible. Y de hecho vamos a ver ejercicios de estos. Esto, no sé si cuando ustedes llevaron la clase de cálculo en la prepa, sus profesores explicó el concepto de continuidad. ¿Sí lo vieron? ¿Sí vieron continuidad? ¿Qué? ¿No? Acá. Aquí, por ejemplo, ¿quién sí lo vio? A ver, alguien que más o menos se acuerda. ¿Sí? A ver, ¿qué podemos decir en x igual a 2? Que la función, ¿qué cosa? Si está definida, o sea, la función en 2 sí existe, porque la función en 2 vale 3. El límite es 5. La función en ese valor y el límite en ese valor son diferentes. ¿Sí estamos de acuerdo, no? ¿Eso es posible? Sí. ¿Cómo se llama eso? Que ahí hay una ¿qué? A ver, tú dices que sí lo mismo. Hay una discontinuidad. ¿Sí? Eso se llama discontinuidad. Pero eso viene más adelante. ¿Vale? No oigo. Bien, continuamos. Explica el significado de cada una de las siguientes declaraciones. A ver, ¿quién quisiera decirnos el inciso A? A ver, ¿qué significa eso? Sale. Adelante. Hay una asíntota vertical en x igual a menos 3. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? A ver el inciso B. Que solamente el límite por la derecha es menos infinito, por la izquierda no me lo da. Vamos,
No necesariamente significa que el límite no exista. Simple y sencillamente no sabemos cuánto es por la izquierda. Si por la izquierda fuera menos infinito, entonces sí existiría el límite, ¿verdad? Simple y sencillamente nada más es por la derecha, ¿sí? En el caso de la función logaritmo natural, logaritmo, ahí sí no existe por la izquierda, porque acuérdense que lo vimos. ¿Cuál es el dominio de las funciones logaritmo? Todos los números positivos. La función no existe para los negativos, por eso es que ahí sí no existe ese límite, es muy diferente. Bueno, dice, a ver, para la función f cuya gráfica se muestra, establece el valor de cada cantidad si existe. Si no existe, explica por qué. A ver, vamos a ver. Está muy sencillito. Aquí, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es retocar bien los dedos. ¿Verdad? Porque como que no se nota. ¿Vale? ¿Sí o no? Ahí está. Bien, vamos a empezar. ¿Cuánto vale el límite cuando x tiende a 0 de la función? ¿Por qué 3? Porque por ambos lados se aproxima a 3. ¿Sí o no? ¿Sí? No digo. Bien. ¿Cuánto vale el límite de la función cuando x tiende a 3 por la izquierda? ¿Cuánto? 4. ¿Este cuál es? ¿Este es qué? Por la derecha. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto? 2. ¿Cuánto vale el límite en 3? ¿Cuánto vale el límite en x en 3? ¿Por qué? ¿Cuánto vale? ¿Ustedes no están viendo aquí? Son diferentes, ¿no? ¿Sí o no? No existe. ¿Vale? ¿Cuánto vale la función evaluada en 3? ¿Cuánto vale? 3. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Continuamos. Estos son iguales. ¿Sí? Inténtenlos hacer. ¿Vale? Inténtenlos hacer. Ya si se atoran, ahí están las asesorías. Además, ya quedamos que iban a acumular puntos y iban a asesorías, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué estamos esperando? No oigo. Ahí hay para que se pongan a estudiar. Y si hay problema, vayan y pregunten. ¿No? Bien. Vamos a hacer dice el 12. Dice, representa la gráfica de la siguiente función y úsala para determinar los valores de A en los cuales x, el límite cuando x tiende a de la función existe. ¿Sí? Bueno, a ver, fíjense bien. ¿Cómo se llama esa función? ¿Dónde? Es una función por partes. ¿Sí? Vamos a ver. Tenemos que hacer la gráfica. Si x menor que menos 1. X si x de 1 a menos 1. Y x menos 1 cuadrado. Bien. A ver, vamos a ver.
igual en el segundo. Sí. Ok, gracias. Vamos a ver. ¿Cómo graficábamos estas funciones por partes? ¿Quién se acuerda? ¿Qué era lo primero que decía? Pero antes, no era eso lo primero que teníamos que hacer. Esa es una de las cosas. Pero primero, antes, ¿qué era lo que hacía? Rápido. A ver, ¿qué más? Como si yo fuera el esto de la notificación, y así como si lo sería así. A ver, Jorge. O sea, esto es lo que había gustaría todas las funciones, todas las cosas donde está Así quiero que hable. Porque si no, nadie te va a escuchar tus opiniones. O sea, son muy acertadas las veces que participas. ¿Sí? Pero si estás bajito, ¿sí o no? A veces no se le escucha. Allá a veces, ¿sí o no? Fuerte, ingeniero. ¿Vale? A ver. ¿Cuál era lo primero que hacíamos? No. No, eso no era lo que habíamos hecho. Antes de eso había otra cosa. A ver, yo les dije claramente, analizar cómo son estas funciones. ¿Sí o no? Es lo primero que tengo que hacer. ¿A qué me refiero con analizar? Esa es una función lineal, esa es una función lineal, esta es una función cuadrática, polinomial, cuadrática. ¿Por qué primero? Porque eso es lo primero que tengo que hacer. Porque en base a ello, ¿yo? ¿Yo qué te pasó? Es que yo ¿Todo bien? sí, todo bien. ¿Sí? Y luego también te sacaron punta, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Por qué? Porque con eso voy a saber cuántos puntos necesito para graficar cada parte. ¿Sí o no fue lo que les había dicho? ¿Sí o no? ¿Cuántos puntos necesito para esta? ¿Para esta? ¿Para esta? Es lo primero que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a hacer la tabulación y empiezo a darle valores a lo tonto, ¿qué pasa? Que a lo mejor esta función pudo haber sido una función extraña, irracional, con senos y cosas así. Pues para eso voy a necesitar más puntos. ¿Sí o no? Entonces primero necesito analizar eso. Ahora, una vez que yo ya analicé cada parte, ahora sí ya procedo a la tabulación. La primera parte es una línea recta, una función lineal. ¿Cuántos puntos? 2. Y aquí viene la cosa importante. A ver, ahora sí que creo que por ahí la había dicho. Creo que tú la habías comentado. ¿Qué cosa? Los valores. No, antes de eso habías dicho creo que otra cosa. Tenemos que evaluar la función en los extremos aun cuando no los coja. ¿Sí o no? ¿Sí o no? O sea, esta función llega hasta -1 pero no lo coge. Sin embargo, lo voy a evaluar ahí. ¿Sí? Porque tengo que ver hasta dónde va a llegar. ¿Sí? Entonces, le voy a dar a abuelita de Batman el -1. ¿Qué otro valor le doy? Rápido. Puede ser el -3. Me gusta, ¿por qué? Porque tampoco tiene que estar muy cerquita. -3, -1. Estos dos van a ser para la primera parte. ¿Sí o no? Así lo hacíamos. Ahora, la segunda parte es ¿qué? ¿Es qué? Entonces, ¿qué valores le doy? -1 y 1. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no?
La tercera parte. ¿Qué valor le doy? 1, 3, ok. Ahí está. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. A ver. Para la primera parte, estamos aquí. Entonces, si x vale menos 3, eso va a valer ¿cuánto? 5. Con menos 1 va a valer 3, ¿no? ¿Sí? La segunda parte es esta función lineal. Y si x vale menos 1, pues va a valer menos 1 y con 1 vale 1. Y para la tercera parte es esta función cuadrática. Con 1 es 0, con 3 es 4 y con 5 es 16. ¿Sí o no? ¿Sí? Oigo. Bien. Vamos a hacer la gráfica, nada más que ya me fui medio chueco. A ver. La gráfica. Vamos a ver, entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, a ver, vamos a ver. Entonces, este es un punto menos 3, 5. El otro punto, menos 1, 3. Pero este punto lo voy a poner en blanco. ¿Por qué en blanco? Porque no lo coges. Estoy graficando la primera parte, ¿no? No va a coger ese valor. ¿Sí o no? Y entonces ya sé que es una línea recta, así se. ¿Sí o no? ¿Sí? Vamos con esta. Con menos 1, 1. ¿Lo coge o no lo coge? Sí. Ah, pero es menos 1. Y luego con 1 vale 1, pero no lo coge. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ahí está. Luego, si x vale 1, vale 0. Pero no, si lo coge, ¿verdad? Si coge el extremo. Luego con 3 vale 4. Vale 4. Y luego ya con 5 pues sube mucho. ¿Sí o no? Ahí está. ¿Están de acuerdo que esa es la gráfica? ¿Lo oigo? Bien. Una vez que hice la gráfica, me dice, úsala para determinar los valores en los cuales el límite existe. A ver, vamos a ver. Fíjense. Estamos de acuerdo que para cualquier punto de esta parte, de esta primera función, el límite en cualquier punto existe, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, ¿por qué? Pues porque es una línea recta. Para todos esos puntos, cualquier límite va a existir. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí se entiende eso? ¿Verdad? ¿Por qué? Pues porque para cualquier punto va a haber el que le sigue, va a existir, y el que viva antes también, y van a un valor. ¿Sí o no? El hecho de que sea esa línea recta me lo garantiza. Para esta parte, para esta función, ¿el límite en cualquiera de estos valores va a existir? Sí. ¿Verdad? ¿Por qué? Pues porque ahí está. Veo que todos los puntos van seguiditos. ¿Sí o no? No hay chance de que no, pero es que por la izquierda aquí ya es otro. Todos van seguiditos. ¿Se entiende lo que les digo? A ver, para esta, en este intervalo, cualquiera de sus puntos, en cualquiera de sus puntos va a existir el límite n. Sí, también. ¿Dónde entonces probablemente no exista el límite? ¿En dónde? En los extremos, en los cambios, ¿verdad? ¿Sí o no? En los cambios. ¿Sí se entiende?
En todos va a existir los límites, excepto posiblemente en los cambios, en los brincos. Entonces, ¿cuáles son esos valores? Son ¿quién? -1, no digo, y ¿quién? 1. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí o no? Ahora, para que el límite en -1 exista, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita? Rápido. Ya dijimos que tienes que hablar fuerte. Que por la derecha y por la izquierda tiendan a un cuadro. A ver, ¿cómo? Para que vayan al mismo valor. Bueno, De la izquierda a la derecha. ok. Entonces, muy bien. Entonces vamos a ver. Tengo que analizar qué cosa. El límite cuando que sea -1 por la derecha y por la izquierda. ¿Sí está mejor o no? No digo. ¿Sí? A ver, señorita. ¿Cuánto vale el límite de la función cuando x tiende a -1 por la derecha? -1. ¿Sí o no? ¿Verdad? Si x tiende a -1 por la izquierda, perdón, por la derecha, la función tiende a -1. ¿Sí o no? Bien. A ver, joven. Por la izquierda, ¿cuánto vale? -1. No. A 3, ¿no? ¿Sí o no? Se aproxima a -1 por la izquierda. ¿A qué valor va? A 3. ¿Sí me entienden? ¿Sí se va entendiendo? ¿Se entiende porque acá era -1? ¿Por qué? Porque estoy aquí en -1. Si yo me aproximo a x por -1, a -1 por la derecha, la función se va a ¿qué? A -1. Pero por la izquierda se va a ¿qué valor? A 3. ¿Sí o no? No digo. ¿Sí? Entonces esto quiere decir que ¿qué cosa? ¿Que qué? Que no existe. ¿Sí o no? ¿Sí? Ok, a ver, vamos a ver este. A ver, nuevamente, límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la función y por la izquierda. A ver, ¿cuánto vale el límite cuando x tiende a 1 por la derecha? ¿Cuánto? ¿No? A ver, detrás. ¿Cuánto? ¿Cuánto vale? ¿Vale cuánto vale? No. A 1 por la derecha. ¿Cuánto vale? ¿Por qué? No, perdón. A ver, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? 0. ¿Por qué? Porque es el límite de la... Estoy aquí en 1, ese es x igual a 1. Si yo me acerco a 1 por la derecha, ¿a qué valor me voy? A 0. ¿Sí o no? ¿Y cuánto es por la izquierda? ¿Cuánto es por la izquierda? Por la izquierda, aquí está 1. Si yo vengo por la izquierda, ¿a qué valor voy? A 1. ¿No? Entonces, ¿qué significa? Pues que no existe. Este tampoco existe.
¿Sí o no? Sí, en todos los demás sí. Bueno, a ver, aquí a ver, ingeniero, echas una bolita. Eso, ahí va. A ver, ya lo notaron, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo te veo así como que estás muy... Te noto raro, hijo. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿Sí? A ver, vamos a ver estos. Fíjense, dice, representa la gráfica de un del ejemplo de una función que satisface las condiciones dadas. Ahora, el libro te está dando lo que se debe de cumplir, lo que debe de reunir la gráfica que tú tienes que hacer. ¿Cómo la vas a hacer? Como tú quieras. Si se fijan, esto es al revés del ejercicio que acabamos de hacer, porque en el que acabamos de hacer, nosotros hacíamos la gráfica, hacíamos la gráfica así, y de la gráfica sacábamos las cosas. Ahora nos está dando las cosas o las condiciones, y nosotros tenemos que hacer la gráfica. Es al revés. Ahora, como no tenemos una función de forma matemática, la forma como tú la quieras hacer es como gustes, pero tiene que reunir esas características. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, ¿cuál quieren que se haga? ¿Eh? No oigo. A ver, pues. Entonces, fíjense. ¿Qué digo que tiene que cumplir mi gráfica? Que el límite en 3 por la derecha valga 4, que el límite en 3 por la izquierda valga 2, que el límite en menos 2 valga 2, que la función evaluada en 3 valga 3 y que la función evaluada en menos 2 valga 1. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces voy a graficar. Voy a poner mi plano cartesiano. A ver, necesito que anoten. A ver, lo voy a poner acá, porque voy a tener que desconectar el cañón. Si no, no se va a apreciar. ¿O sí? ¿Sí se ve? A ver, ustedes me las van diciendo. A ver. ¿Esto cuánto vale? Rápido. 4. ¿Este cuánto vale? 2. ¿Este cuánto vale? 2. Y luego nos dice función evaluada en 3 vale 3, función evaluada en 2 vale 1. Ok, vamos a ver. Vamos con la primera. Aquí nada más me faltó descargar. A ver, vamos a ver. Yo quiero que, a ver, primero que nada, yo les recomiendo que ubiquen los valores en los cuales se definen esas condiciones. Si se fijan, esos valores son 3, ¿verdad? ¿Sí o no? Vamos a poner así nada más. ¿Vale? Acá. Es el 3, ¿qué otro? El 2. ¿Sí o no? Y nada más. ¿Cuál? ¿Cuál? Menos 2. Ok, entonces no es el 2, es el menos 2. Sí, ya los están muy juntos como para que
se analizan en las cosas. Ahí están marcados. Bien, vamos a empezar con esto. Aquí me dice el límite cuando de la f de x, cuando x tiende a 3 por la derecha, tiene que valer 4. Entonces, a ver, 1, 2, 3, 4. Estoy hablando de este punto, pero fíjense bien, lo pongo como punto blanco. ¿Por qué lo pongo? Yo les recomiendo que cuando maneje el límite de forma implícita me está relacionando un punto. Ese punto, su abscisa, va a ser el valor al cual se aproxima a x. ¿Estamos de acuerdo? Y la ordenada va a ser propiamente el valor del límite. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Sí se entiende eso o no? ¿Sí? Entonces, ¿están de acuerdo que esto me está hablando del punto 3,4? Pero como es un límite, lo pongo como punto blanco. ¿Por qué? Porque x nunca va a valer 3. ¿Sí se entiende? Ahora sí, ¿qué voy a hacer? Me dice por la derecha. Entonces, por la derecha, vamos a suponer que entonces que acá es una parábola. Yo puse parábola, pudo haber sido línea recta, así, así. ¿Sí están de acuerdo? Pero por la derecha. ¿Están de acuerdo que ya no la puedo poner acá? O sea, por este. O pude haber puesto un seno. La que tú quieras. El chiste es que sea una que cumpla con eso. ¿Sí? Bien. Luego, la función evaluada en 3 vale 3. Entonces, si la función evaluada en 3 vale 3, eso ya es un punto negro. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque te está dando de un punto. Abscisa 3, ordenada 3. ¿Sí están de acuerdo que esto es un punto, no? No hay otro. Ahí está. 1. Bien. Luego, el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de la función vale 2. Entonces, ¿qué pasa? Como es un límite, el 3 lo voy a poner con punto blanco. ¿Sí o no? ¿Sí? Y dice por la izquierda vale 2. Entonces, ¿qué significa? Que por acá, ¿qué pasa? Puede ser una parabolita, puede ser una línea recta que va así. ¿Por qué? Porque es por la izquierda, o puede ser así, o puede ser menos inclinada, como yo quiera, ¿sí o no? Pero aquí yo me fijo en algo. Aquí hay cosas con menos 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Están de acuerdo que por la izquierda de 3, para esos datos, por la izquierda de 3 viene siendo por la derecha en 2? ¿Sí? ¿Por qué? Porque son los puntos donde nada más tengo esas cosas, ¿no? ¿Sí o no? Aquí se supone que la función va a ser continua de Brock. ¿Eso por qué se los digo? Porque para hacer ese cuate, como es por la izquierda de 3, tengo que tomar en cuenta por la derecha en 2, para ya unir ese aquí. ¿Sí me explico? Ahora, ¿cuánto vale el límite por la derecha en menos 2? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Pero yo no tengo ningún límite por la derecha. En menos 2. Esto significa que por la derecha y por la izquierda va a valer 2. ¿Se entiende o no? Porque ya me está diciendo que el límite existe. ¿Y por qué existe? Porque te está diciendo en 2 nada más. Al decirte en 2, ya te está diciendo implícitamente que por la izquierda y por la derecha vale lo mismo. Entonces, este cuate significa este punto. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí se entiende? ¿Y por qué tuve que poner este? Porque de esa forma, aquí ¿cómo le haría? Aquí puedo poner un arquito así, puedo hacerlo así, a lo mejor puedo hacer una cosita como esta, o a lo mejor una línea recta. Pero este arco cumple esta y el de la derecha de este. ¿Sí se entiende o no?
No oigo. Ahora, dice el límite por la izquierda. O sea, el límite por la izquierda va a ser el mismo. ¿Están de acuerdo? Entonces ahí yo lo puedo poner a lo mejor así, para que se vea bonito. ¿Sí o no? Y finalmente me falta es la función evaluada de los 2 vale 1. Y ese es el. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, este es un punto blanco, porque es el límite. ¿Sí estamos de acuerdo? Y ahí sería. Y esta sería la gráfica de la función. Ya les dije, ustedes pueden hacer esos pedacitos como quieran, pueden hacer línea recta, puede ser con más vueltecitas. La idea es que se cumplan esas condiciones. ¿Quedó claro? ¿O no? No oigo. A ver, preguntas, dudas. Preguntas, dudas. Bueno, tenemos que concluir esta semana el tema de límites y continuidad para que la siguiente pues ya nos dediquemos a puras derivadas. Pero pues tienen que echarle ganas. Tienen que echarle ganas porque las cosas ya van más rápido, ¿sí? Ya ven que pues son 2 semanas, ¿sí o no? Y lo peor de todo, una semana fue repaso y aún así, ¿qué pasa? Entonces se tienen que poner a estudiar, ¿vale? Ya quedamos que mínimo 80 en este parcial tiene que haber, ¿no? Con límite, con continuidad. Bueno, vamos a dejarle aquí. Dios mediante, mañana continuamos. Que pasen buena tarde.